Buenos días, mi nombre es Edgardo Ramos Lomelí y hablaré de los procesos de cosecha y post cosecha de la naranja. ¿Qué es la naranja? La naranja es una fruta cítrica comestible obtenida del naranjo dulce. Es un hesperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida. Su pulpa está formada típicamente por 11 gajos u ollejos llenos de jugo, el cual contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Existen numerosas variedades de naranjas, siendo la mayoría híbridos producidos a partir de las especies Citrus maxima, Citrus reticulada y Citrus medica. Esta proviene de un árbol denominado naranjo, que se caracteriza por tener una copa redondeada que puede alcanzar los 10 metros de altura. A su vez tiene tallos relativamente espinosos con hojas elípticas y agudas, con flores blancas, con 5 pétalos, muchos estambres y muy buen perfume. Ellas son las tan conocidas flores de azahar. Una vez que la flor ha cuajado, el periodo de crecimiento y engorde de la naranja se realiza en el mismo árbol, y no luego de ser cosechadas, con lo cual deben ser recogidas en el momento oportuno. Se les evalúa considerando su color y su tamaño. La fecha de maduración y de cosecha se extiende de julio hasta febrero aproximadamente, dependiendo siempre de los factores climáticos, viento, temperatura y agua, y de la variedad del naranjo de la que se trate, lo que influirá en la calidad del fruto. Como aquí podemos observar, están los que les comenté, las flores de azahar y el cultivo de la naranja. En este cuadro también se puede enumerar las diferentes etapas de maduración de la naranja, que sería del 0 al 6. Actividades previas a la cosecha. La poda del naranjo. Cuando ya es adulto, un cítrico se poda poco. De hecho, en fincas productoras por motivos económicos lo hacen cada 2 o 3 años, aunque lo ideal es darle un repaso anual. Una de las ventajas de esto es que te metes dentro y se ve mejor al momento de querer cosechar la naranja. El elaborado del suelo. Está dirigido a la eliminación de las malas hierbas, a airear las capas superficiales del suelo, a incorporar fertilizantes u materia orgánica, a aumentar la capacidad de retención de agua y a preparar el riego cuando se realiza por inundación. El elaborado del suelo se efectúa varias veces al año, de 3 a 4, comprendidas entre los meses de marzo y septiembre, con motocultores de pequeña potencia o con tractores de tipo medio, manteniendo el suelo con cubierta vegetal el resto del año. Otra práctica es efectuar el elaborado del suelo en primavera, con el fin de incorporar fertilizantes, seguido de un tratamiento con herbicida residual y tratamientos de contacto. Como podemos observar en esta imagen, se está utilizando un tractor para hacer un laboreo del suelo mecanizado. También eso no nos limita a tener que conseguir un tractor, también se puede hacer un laboreo del suelo con talachos, palas de forma manual. Materiales y equipo a utilizar. La recolección es manual y debe realizarse con alicates, evitando el tirón. Supone el 25% de los costes totales de la producción y emplea más del 50% de la mano de obra requerida en el cultivo. Capacho cosechero. Es un bolso que se coloca en el pecho del cosechador, permitiendo el uso libre de las manos. Consta de una estructura firme, cubierto y protegido con esponja y tela, con un fondo libre que facilita el vaciado de la fruta en las cajas cosecheras. Mayor volumen de fruta cosecha en el mismo tiempo que con otras herramientas. Además que nos ayuda muchísimo a reducir el daño mecánico de la fruta. Cajas cosecheras o de acopio. Son envases donde se coloca la fruta en el huerto y se transporta al almacén. Las cajas pueden ser de madera o de plástico. Las de madera se protegen con esponja, papel, etc. Para amortiguar la fruta de la cosecha y transporte. Las cajas plásticas no requieren protección y se pueden lavar y desinfectar antes de cada cosecha. En general las cajas son apilables y tienen una capacidad de 20 a 30 kilos. Escalera y tijera de cosecha. La escalera es importante para cosechar fruta, a alturas superiores al alcance de las personas. Las tijeras medianas o pequeñas son indispensables para cosechar la naranja. Como aquí podemos observar, del lado izquierdo tenemos el capacho cosechero, que es una bolsa donde está recubierta con algún tipo de tela o esponja. Aquí se basa la naranja. Está la caja cosechera o de acopio. Pasando del capacho cosechero, se vacían a las cajas cosecheras. Están la escalera y tijera de cosecha. Creo que esto no requiere de alguna otra explicación. Recolección. De preferencia horas de luz para facilitar la observación de los frutos y sus cortes. Hay que tener muy en cuenta que el fruto es un ser vivo y cualquier daño provoca una menor vida después de la cosecha. La cosecha debe de ser manual y con mucho cuidado para reducir el daño mecánico. La técnica y recomendaciones básicas para la cosecha son que se empiece y termine cosechando la naranja de una misma variedad. Cosechar la fruta con la madurez adecuada. Para cosechar hay que agarrar el fruto con una mano y corta el pedúnculo con la tijera y colocarlo suavemente en el capacho. No se debe jalar o estirar porque se daña la fruta. Cuando está lleno el capacho, vacía suavemente la fruta en las cajas de plástico o de madera.
Cuando las cajas hayan llenado, llévelas a un lugar sombreado. Cuando se ha juntado un buen número de cajas, se llevan a un galpón o a un centro de acopio. Advertencias. No mezclar la fruta del suelo con la cosechada del árbol. Lo aconsejable es recoger al principio o al final la fruta del suelo y separarla de la cosechada del árbol. No mezclar la fruta dañada o enferma con la sana, recoger la enferma o dañada por separado. No golpear la fruta ni en los capachos ni en las cajas plásticas de madera. No sacudir la fruta del árbol. La fruta de zonas altas se cosecha con ayuda de la escalera. No exponer la fruta cosechada al sol directo. Daños en el proceso de cosecha. Daños físicos. Pueden ser lesiones ocasionadas por golpes, caídas o cualquier tipo de rotura en la piel del fruto. Como consecuencia de esto, se producen una serie de reacciones físicas que pueden mostrarse en forma de tejido dañado, ennegrecimiento de la piel, malos olores, etc. Como podemos observar, algunos de los ejemplos más comunes es que la caja sea demasiado grande, el empaque suelto causa lesiones por impacto y por fricción, o que quede demasiado justo, también demasiado profundo, lo que ocasiona que la fruta del fondo se aplaste. Suele suceder también que las cajas no son adecuadas para la forma del fruto y terminan golpeándose. Transporte. Se transporta en camiones de carga refrigerados a una temperatura de 3 a 8 grados centígrados con una humedad relativa óptima de 90-95%. Se intenta evitar la mayor cantidad de sacudidas, frenadas y acelerones posibles para no maltratar la fruta. Como podemos observar, aquí están cargando directamente de la caja cosechadora al camión de transporte. Pesaje. Todas las entregas de la fruta que recibe el packing debe ser pesada y registrada individualmente. Se registra el nombre del productor, número de entrega, especie, variedad, cantidad de cajas y peso por variedad total. El peso de entrega deberá coincidir con el peso de la fruta comercial y de descarte. Procedimientos pre-empaque. Control de calidad. Es la evaluación de la calidad de la fruta al ingreso al centro de embalaje. Para esto se toman muestras y se controla el estado de madurez, tamaño, color, etc. El objetivo principal del control de calidad es decidir el destino de la fruta. De acuerdo con los resultados, la fruta podrá ir a procesamiento. Si la fruta está en buenas condiciones, especialmente de madurez, hay condiciones de operación para el proceso. Almacenaje o desverdización. Si la fruta no está con el color adecuado para el tratamiento de desarrollo de color. Mercado o industria. Cuando la fruta no tiene condiciones de calidad para ser procesada o almacenada, muy madura, exceso de daño, etc. Limpieza, lavado. La limpieza o lavado tiene el propósito de eliminar la basura, hoja y polvo que está adherido a la fruta. La naranja tiene una peculiaridad, que es una película de cera que le permite ser lavada sin provocar daños posteriores. Se puede utilizar agua mezclada con algún detergente común. Preselección. Es la separación de la fruta comercial y de la no comercial, descarte y desecho. La fruta comercial será la que continúe el proceso. En esta separación importa el tamaño o color de la fruta, sino tan solo aquella de mala calidad que no se pueda vender. Fruta comercial. Se define como fruta comercial aquella que tiene condiciones de ser procesada y comercializada en buenas condiciones y no tenga daños de consideración. Fruta comercial es aquella que es entera y sana. Se excluyen frutos con podredumbre que las hagan impropios al consumo, limpios, exentos de materiales extrañas o productos de tratamientos. Selección por categoría. Es la separación de la fruta comercial por categoría de acuerdo a las normas de calidad. Para cada categoría se establecen las características de la fruta y los niveles de tolerancia en cuanto a forma, color, daños, heridas, machucones, etc. Calibración. Es la separación de la fruta dentro de una misma categoría por tamaño o por peso. La separación por tamaño se hace con el diámetro ecuatorial de la fruta. Puede realizarse por medios mecánicos o manualmente. Mecánica. Separación por tamaño o peso utilizando máquinas calibradoras automáticas. Manual. Separación por tamaño utilizando calibradores manuales de alambre galvanizado u otro material que no dañe la fruta. Como aquí podemos observar, se utilizan aros para medir el tamaño de la fruta. Embalaje. Consiste en acomodar y ordenar las naranjas de una misma categoría y calibre de las cajas de embalaje, tomando en cuenta las normas de calidad en presentación. En cada categoría se establece un tipo de envase, materiales, disposición u ordenamiento interno de la fruta, peso de la caja, etc. Etiquetado. Consiste en colocar en cada caja procesada una etiqueta de identificación con la información específica y clara de la fruta, de acuerdo a la categoría de la fruta. Establecidas en las normas de calidad, como mínimo la etiqueta debe tener información de la categoría, el tamaño, calibre, peso, productor y zona de producción. Estivado. El estivado es el acondicionamiento u ordenamiento de las cajas de naranja para el transporte al mercado o para el almacenamiento en el frigorífico. Para el estivado o formación de los pallets, las cajas se juntan y se superponen una sobre otra, formando un bloque compacto.
El número de cajas superpuestas depende de la resistencia de las mismas. Cada palet debe estar firme y asegurado de la manera que se evite que las cajas y la fruta se muevan durante el carguío, transporte y descarga. Cuando los pallets se cargan en el carro de transporte con montacargas se forman sobre estructuras fuertes de madera. Almacenamiento. Temperatura óptima, 3 a 8 grados centígrados hasta 3 meses, dependiendo del cultivar, estado de madurez de la cosecha y área de producción. Algunos cultivares pueden ser mantenidos de 0 a 1 grado centígrado. La humedad relativa óptima es del 90 al 95%. Algunas de las enfermedades por tenerlos almacenadas sería el moho verde, Penicillium digitatum, el moho azul, Penicillium italicum, pudrición terminal por pomposis, Pomopsis citri, pudrición terminal, pudrición parda, pudrición agria. Estrategias de control: minimizar el daño físico durante la cosecha y el manejo. Tratamiento de poscosecha con fungicidas y o antagonistas biológicos. Los tratamientos de calor también pueden ser utilizados. Rápido enfriamiento y mantenimiento de la temperatura y humedad relativa óptimas a través de la cadena de comercialización. Remoción y o exclusión del etileno. Procedimientos efectivos durante todo el manejo de post cosecha. Bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por prestar atención al video.